Hola jóvenes, bienvenidos a otro episodio más con la física. Hoy vamos a hablar de las fuerzas mecánicas especiales. Hasta ahora nosotros hemos simbolizado la fuerza con la letra F mayúscula, pero la verdad es que existen diferentes tipos de fuerza y cada una de ellas tiene un símbolo especial. Hoy analizaremos la fuerza normal, la fuerza de tensión y el peso. Estas son fuerzas mecánicas especiales. Recordemos que la dinámica es una rama de la física que estudia la causa que produce el movimiento de los cuerpos. Y esa causa se llama fuerza. La fuerza es una magnitud de carácter vectorial que es capaz de deformar un cuerpo. A esto lo llamamos el efecto estático. Y además, una fuerza puede modificar la velocidad de un cuerpo o vencer su inercia y ponerlos en movimiento si estaban inmóviles. A esto lo llamamos el efecto dinámico. En este sentido, entonces, una fuerza la podemos definir como la acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo. Las fuerzas son magnitudes de carácter vectorial y se representan gráficamente mediante vectores. Recordemos que un vector se caracteriza por tener una dirección, sentido, unidad de medida y un valor numérico. Entonces comencemos con la primer fuerza, la fuerza normal. La vamos a simbolizar de aquí en adelante con la letra N mayúscula. No confundir este tipo de fuerza con las unidades de medida de las mismas que se dan en newtons. Cuando nosotros colocamos un cuerpo sobre un plano, este cuerpo ejerce sobre el plano una fuerza que comprime las moléculas de la superficie del plano en contacto, comprimiéndolo. A su vez, la superficie trata de recuperar su estado original, reaccionando con la fuerza normal que es perpendicular a la superficie de contacto. ¿Cómo se dibuja la fuerza normal? Pues la fuerza normal se dibuja como un vector perpendicular a la superficie de contacto. En otras palabras, formándome un ángulo de 90 grados. Pero esta fuerza, este vector, lo vamos a dibujar a partir del centro del cuerpo. Por ejemplo, tenemos un balón de fútbol, vamos a dibujarle la normal, entonces recordemos, se dibuja con un vector perpendicular a la superficie de contacto y esto es perpendicular, me está formando con la superficie un ángulo de 90 grados y este vector sale del centro del cuerpo. Ahora vamos a trabajar con un plano inclinado y allí vamos a colocar un cuerpo. Este cuerpo puede estar en reposo o puede estar en movimiento. De todas formas va a tener su fuerza normal. Y en este caso el vector perpendicular a esta superficie de contacto, a este plano inclinado, sería este que estamos dibujando acá. Fíjate que me forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie de contacto. Vamos a analizar el peso. El peso es otro tipo de fuerzas y lo vamos a simbolizar con la letra P mayúscula o en algunos textos lo conseguimos también con la letra W mayúscula. Cualquiera de las dos es válida. Yo voy a manejar la letra P mayúscula. Aquí nosotros no debemos confundir lo que es masa y peso. Son dos conceptos totalmente diferentes. La masa es una propiedad inherente del cuerpo y la masa pues es la cantidad de materia que tiene dicho cuerpo. Nosotros medimos la masa con una balanza y las unidades de medida se pueden dar en gramos o kilogramos. Eso es masa. Pero también podemos hablar del peso. El peso es una fuerza de gravedad que actúa sobre el cuerpo. De esta manera, entonces, el peso de un cuerpo es la fuerza con que él es atraído hacia la tierra. El peso se mide con un dinamómetro
y las unidades de medida se pueden dar en dinas o en newtons. ¿Qué tal si hacemos una consulta sobre la aceleración de la gravedad en algunos sitios específicos, como la Luna, el Polo Norte, el Ecuador y en Ocaña? Recuerda que a comienzo del año estuvimos analizando la caída libre y ahí conocimos la fórmula para poder determinar el valor de la aceleración de la gravedad en un sitio determinado de nuestro planeta. Entre esos, Ocaña. Bueno, entonces el peso se define como el producto de la masa gravitacional de un cuerpo por la aceleración de la gravedad. Es decir, que P es igual a M por G, donde M es la masa y esta es de carácter escalar y G es la aceleración de la gravedad y esta es una magnitud vectorial. Las unidades de medida del peso en el MKS, recordemos que unidades de D se simboliza con un par de corchetes, entonces aquí dice unidades de medida del peso es igual a las unidades de medida de la masa por las unidades de medida de la aceleración de la gravedad. La masa en el MKS se da en kilogramos, correcto, y la aceleración de la gravedad se da en metros por segundos al cuadrado, y tener kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, eso es newtons. Muy bien. Las unidades de medida del peso en el CGS serían, entonces, unidades de medida de peso es igual a unidades de masa por unidades de aceleración de la gravedad, y la masa en el CGS se da en gramos y la aceleración de la gravedad se da en centímetros sobre segundos al cuadrado. Y tener gramos por centímetros dividido entre segundos al cuadrado, eso equivale a dinas. Exactamente, muy bien. ¿Cómo se dibuja el peso? El peso se dibuja como un vector dirigido verticalmente hacia abajo. Oído, hacia abajo. No interesando si el cuerpo se está moviendo o está en reposo. Entonces aquí tenemos nuevamente nuestro balón y vamos a dibujar un vector vertical dirigido hacia abajo. Y aquí lo tenemos. Ese es el peso de ese balón. En el caso de este cuerpo que está en el plano inclinado, entonces el peso es un vector vertical dirigido hacia abajo. Pero el peso también lo podemos dibujar como un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces aquí tenemos la Tierra, hay una persona y el peso de esta persona es un vector que está dirigido hacia el centro de la Tierra. Vamos a analizar la tercera fuerza para el día de hoy, la tensión. La tensión es una fuerza que se ejerce sobre hilos, sobre cuerdas y sirven para transmitir fuerzas de un cuerpo a otro. La tensión es la fuerza ejercida por una cuerda o una cadena considerada de masa despreciable e inextensible sobre un cuerpo que está ligado a ella. Cuando hablamos de inextensible, pues no podemos considerar un pedazo de caucho, ya que este se puede estirar. Entonces aquí no podemos aplicar la tensión. Y vamos a considerar la masa despreciable de la cuerda en comparación con la masa del cuerpo que vamos a analizar. ¿Cómo se dibuja entonces la fuerza de tensión? Pues la fuerza de tensión se dibuja como un vector dirigido a lo largo de la cuerda y siempre partiendo del centro del cuerpo. Aquí tenemos una maquinaria que está levantando una esfera de hierro. La tensión entonces se dibuja como un vector dirigido a lo largo de esta cadena que sostiene a esta bala y saliendo del centro del cuerpo. Vamos a dibujarle ahora la tensión sobre esta cuerda que se ejerce sobre este auto. Entonces es un vector dirigido a lo largo de la cuerda pero saliendo del centro del cuerpo. Ahí está. Vámonos con el plano inclinado. Aquí este señor está alando un cuerpo con un lazo y vamos a dibujar entonces el vector tensión.
se dibuja como un vector a lo largo de la cuerda saliendo del centro del cuerpo. Vamos a hacer un primer ejercicio. Me están pidiendo calcular el peso de una persona de 70 kilogramos cuando ésta se encuentra en A, en el Polo Norte, B, en el Ecuador a 45 grados de latitud y al nivel del mar, C, en el Monte Everest, D, en la Luna, E, en Ocaña. Entonces yo voy a hacer el análisis del peso de esta persona, de un esquimal en el Polo Norte, y te dejo que tú analices las otras situaciones. Entonces, si esa persona está en el Polo Norte, pues vamos a hacer la gráfica de la situación planteada. Ya estamos en el Polo Norte y le vamos a dibujar inicialmente el vector peso de esta persona. Entonces comencemos con los datos y las incógnitas. Me piden calcular el peso. Aquí está. Ya sabemos que el peso se dibuja como un vector vertical dirigido hacia abajo, saliendo del centro del cuerpo. Entonces mg, que es peso, ¿a qué será igual? Sabiendo que esta persona tiene una masa de 70 kilogramos y ella se encuentra en el Polo Norte. Necesitamos el valor de la aceleración de la gravedad en el Polo Norte, y esta tiene un valor de 9,8322 metros por segundos al cuadrado. Listo, nosotros sabemos que peso es igual a m por g. Reemplacemos los valores. Aquí tenemos la masa de la persona y el valor de la aceleración de la gravedad en el Polo Norte. Aplicamos algo de calculadora y aquí nos queda kilogramos metros por segundos al cuadrado, y esto ya nosotros sabemos que eso es newtons. Entonces la respuesta es que este esquimal tiene un peso de 688,254 newtons, estando él en el Polo Norte. Me gustaría saber entonces cuánto pesa él en el Ecuador a nivel del mar, cuánto pesa en el Monte Everest, cuánto pesaría en la Luna y cuánto en la ciudad de Ocaña. Te dejo estos incisos para que tú los analices. Adelante, saca tu cuaderno y resuelve cada uno de ellos. Vamos con otro ejercicio, un ejercicio de mecanización donde espero dibujes las fuerzas que se están ejerciendo sobre cada cuerpo. Entonces la idea es que tú me dibujes el peso, la tensión y la normal para el cuerpo A y el cuerpo B. Mira a ver cuáles fuerzas tienen estos cuerpos y las dibujas. También vamos a hacer lo mismo con estos dos cuerpos, el cuerpo de masa 1 y el cuerpo de masa 2. Entonces para el cuerpo M1 necesito que le dibujes el peso, la tensión y la normal, si las tiene. Las tres en la misma gráfica. Ojalá utilices un color diferente para cada una de las fuerzas. Y lo mismo vamos a hacer con la masa M2. Mira a ver cuáles fuerzas posee y las dibujamos sobre la masa sub 2 con un color diferente. Vamos a hacer lo mismo con el inciso C, con la masa de 5 kilogramos y con la de 4 kilogramos. Y de igual manera en el inciso D para la masa M1 y para la masa M2. Espero te haya quedado claro el tema. Nos vemos en un próximo episodio.